Ok. Yes. Vamos. Buenos días a todos, nos encontramos en el lanzamiento oficial de Fedisal Radio con el programa Educación en Vivo, el cual es el primer espacio de discusión y de difusión de temas de educación que son relevantes para El Salvador y por supuesto bajo un formato muy amigable y con el cual todo salvadoreño está familiarizado como es la radio, pero le hemos agregado otro componente que es la transmisión en vivo. Este programa va a ser desarrollado al menos una vez al mes, así que esperamos contar con la participación de todas las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live. Estaremos posteando de una forma anticipada las fechas y horarios en los cuales vamos a estar haciendo esta transmisión. Y quiero mandar un saludo también a la audiencia que se ha hecho presente este día en nuestra cabina de Fedisal ubicada en Santa Tecla. Vemos varios rostros conocidos de proyectos e instituciones que trabajan en el tema de educación, como son personal de FEPADE, personas de la Universidad Don Bosco, de FUSALMO y funcionarios del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias también a los colegas de Fedisal que nos acompañan y a nuestros amigos de la prensa. A la audiencia que nos sintoniza a través de Facebook Live, y a través de todas nuestras redes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprovecho este momento también para agradecer al gobierno de los Estados Unidos, que bajo la Agencia de Cooperación Internacional apoya con financiamiento para la difusión de estos espacios que son tan relevantes para nuestro país. Y como todos sabemos, USAID tiene mucha incidencia en el tema de educación, no solamente en El Salvador, sino a nivel mundial. Por mi parte, su servidora, Gilda Rosales, estaré siendo la persona que facilitará este programa, esta transmisión y las siguientes. Y para esta primera deserción, como ya hemos comentado y estamos posteando a través de nuestras redes, estaremos abordando el tema de deserción escolar en El Salvador, el cual pues aquí muestro cuál es el estudio que se ha estado desarrollando que fundamenta esta primera transmisión. Y pues
Este tema de deserción escolar lo estaremos abordando desde un enfoque constructivo, dado que todos los que estamos aquí y todos los que pues, nos están acompañando desde su casa, de su oficina o del lugar en el cual se encuentra, pues tenemos un interés genuino en el tema de educación. Y para ello, pues quisiera también presentar a nuestros invitados especiales con los cuales estaremos compartiendo sobre el tema de deserción escolar. Quisiera que brindaran un pequeño saludo. Inicio con el señor Francisco Castaneda, quien es viceministro de Educación. Bienvenido a Fedisal Radio. Muchas gracias, Hilda. Para mí es un gusto como Ministerio de Educación compartir con ustedes aquí junto también con amigos, aliados importantes del Ministerio de Educación como Kevin, como Héctor y Héctor Matal también, que nos conocemos ya desde hace un buen tiempo, y felicitarlos por este esfuerzo importante para el país, para el mundo. Educación en vivo, creo que Fedisal toma la vanguardia de cómo conectar con las audiencias de nuestro país interesadas en el quehacer educativo, y qué bueno que este foro amplio y abierto le permita a los salvadoreños y salvadoreñas conocer más de todos estos temas tan apasionantes y tan genuinos, como usted decía, del quehacer educativo, y que nos une como salvadoreños y que todos estamos obligados a dar nuestro aporte para que este país salga adelante en la construcción educativa y cultural tan importante para el país. Y un saludo también para los invitados especiales de las universidades, de sus socios, y además el equipo del MINED que también acompaña siempre. Así que es un gusto y qué bueno que hablemos hoy de esa categoría tan importante de deserción escolar. Muchísimas gracias, viceministro. También tenemos el invitado, señor Héctor Matal, quien es gerente de programas de educación de la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de USAID. Es un gusto siempre contar con su presencia. Gracias, Hilda, por la invitación y gracias a Fedisal por organizar este evento. Un gusto, señor viceministro, compartir con usted, compartir con Kevin, con Héctor Quiteño esta mañana. Para nosotros como Oficina de Democracia y Gobernabilidad de USAID en El Salvador es un verdadero gusto colaborar en lo que se pueda, ¿verdad? Y hacer siempre un poquito, aportar un poco para la educación y el desarrollo del país. Agradecer el apoyo de la gente del Ministerio de Educación, que siempre han sido muy abiertos y siempre con muchas ganas de innovar en todo el área educativa. Y también un saludo para la gente de FEPADE y para la gente de la Universidad de Don Bosco que nos acompañan esta mañana. Muchísimas gracias, Héctor Matal. Señor Héctor Quiteño, director ejecutivo de Fedisal, encantado de contar con su presencia también. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias al señor viceministro, señor Francisco Castaneda, por aceptar la invitación. También a Héctor Matal, nuestro contraparte en USAID para el proyecto de educación para la niñez y juventud. Y gracias, por supuesto, también a usted por la moderación y a Kevin Montes por este trabajo de caracterización del fenómeno de deserción que vamos a estar comentando este día. Un saludo a las personas que se han hecho presentes, a Fedisal, específicamente a esta cabina que hemos organizado para aprovechar las tecnologías nuevas, de modo que tengamos una mayor cobertura para poder tratar estos temas tan importantes en nuestra realidad social y educativa, ¿verdad? Tenemos gente, como ya mencionaron, de Universidad Don Bosco, FEPADE y los colegas del Ministerio de Educación con quienes estamos trabajando permanentemente en diferentes mesas. Gracias por venir y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos honran con su tiempo a través de las redes sociales para escucharlo, y pues a las que lo van a escuchar después o ver después, porque le decimos Fedisal Radio, pero también en realidad tiene de video, ¿verdad? Así es. Un poco también Fedisal Radio TV. También a las personas que nos van a conceder un poco de su tiempo para ver después el programa en YouTube, por ejemplo, un saludo cordial y gracias por estar presentes. Muchas gracias, Héctor Quiteño de Fedisal. Y tenemos también al señor Kevin Montes, quien es parte del equipo de monitoreo y evaluación del proyecto Educación para la Niñez y Juventud, que también está siendo financiado por USAID y quien es el actual autor del estudio que da vida a esta primera transmisión en vivo. A todos bienvenidos nuevamente a Fedisal Radio, Educación en Vivo. Y para calentar un poco los motores, quisiera cederle la palabra al licenciado Héctor Quiteño y preguntarle, ¿verdad?, ¿qué significa para Fedisal como institución líder en el tema de educación ser una institución pionera en la transmisión de educación en vivo, y por qué han elegido el tema de deserción escolar para esta primera transmisión? Muchas gracias. Bueno,
FEDISAL tiene una tradición de preparar diferentes estudios sobre los temas en los cuales estamos trabajando en el campo de la educación, formal y no formal en el país, y pues una tradición también de compartirlos. Tenemos una, podríamos decir, política de gestión del conocimiento que trata de aprovechar los datos, la experiencia, lo que detectamos en campo como mejores prácticas, como prácticas exitosas, intervenciones exitosas y los desafíos del país, ¿verdad? Tenemos una tradición de estudiarlos, principalmente mediante caracterizaciones, y algunas veces también, por supuesto, hacemos estudios de carácter un poco más estadístico, econométrico, y publicamos artículos, digamos. Tenemos esa tradición, y pues ahora que tenemos este desarrollo tan a la mano de las tecnologías de la comunicación y la información, pues nos parece que es lo más lógico que comencemos a aprovecharlos para llegar a una mayor audiencia, sobre todo nuestros colegas en el Ministerio de Educación, nuestros colegas en instituciones aliadas, organismos de cooperación. Podemos llegar de una manera más flexible, más rápida, de menor costo, ¿verdad? Ya no necesitamos hacer una reunión en un hotel, basta que transmitamos desde aquí y las personas pueden estar desde su oficina o desde su casa viendo este programa, o incluso pueden verlo después si el tiempo en el momento de la transmisión no se lo permite. Creemos que vamos a tener una mayor cobertura, también creemos que vamos a llegar a más audiencias a las que hemos estado llegando con nuestros métodos tradicionales. Sobre todo nos interesarían, por supuesto, las comunidades educativas en el interior del país, ¿verdad? Las departamentales del Ministerio de Educación, los directores de centros escolares e institutos nacionales, son personas, funcionarios que nos interesan muchísimo, y los consejos directivos, pues todas las comunidades educativas organizadas en el país que puedan beneficiarse de estos trabajos, de estos hallazgos que hacemos, tanto de los fenómenos o problemas como de las soluciones que encontramos, pues nos interesa que puedan tener acceso a este conocimiento. Nos parece la manera más rápida de hacerlo. Vamos a continuar con nuestros trabajos, ¿verdad? Así como ese que usted mostró al principio, impreso, ¿verdad? Que por cierto todo es descargable desde nuestro sitio web, pero también queremos empezar a hacerle agregarle esta vida, estos comentarios con líderes, ¿verdad? En el sector educación, en el sector social, o también investigadores, personas que conozcan los temas y puedan aportar a las soluciones. Este formato pues queremos aplicarlo por lo menos una vez al mes, un programa, por lo menos una vez al mes, de esta manera, en el cual estemos abordando con colegas, ya sea estudios o sino que abordemos temas pues que en ese momento estimamos que son importantes para la coyuntura o para el diseño de proyectos. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Y para adentrarnos un poco en la conversación sobre deserción escolar en El Salvador, inicio poniendo en contexto algunos datos generales que ya el estudio nos está arrojando. Y pues también para comentarles, este estudio está abarcando hasta el año 2016 y por lo tanto les presentamos a continuación algunos datos que leo literalmente. Según datos del Ministerio de Educación de El Salvador, la deserción escolar promedio entre el periodo 2012 y 2016 ha sido de 91.880 estudiantes en todos los niveles. Específicamente, en el año 2016 se registraron un total de 82.542 desertores de más o menos 1.500.000 estudiantes que fueron matriculados. Esto incluye tanto el sector privado como el sector público. Eso significa en un promedio un 5.5% del total de estudiantes en El Salvador que han desertado. Y de este dato que les estamos dando, el 78% cursaron un nivel, o un grado más bien, perdón, del nivel básica. Esto incluye grados comprendidos entre el primero y el noveno grado, de un total de un poquito más de 1 millón de estudiantes matriculados en el nivel de básica. Aún con el nivel de deserción alcanzado en el año de 2016, este fue menor que la registrada en 2015, que es de un 6.5%. La primera causa de retiro entre los años 2012 y 2016 ha sido el cambio de domicilio de los estudiantes. Hay otras causas adicionales también. Y los estudiantes del género masculino son quienes están más afectados por el abandono escolar. Y con ello, pues quiero introducirles a Kevin Montes, como mencionábamos, que es la persona o el autor de Deserción Escolar, el estudio que se ha realizado, y él nos estará presentando también algunos datos, algunas cifras por un par de minutos, y posteriormente estaremos abriendo el diálogo con nuestros invitados para que podamos hacer algunos comentarios. Kevin.
Gracias, Hilda. Un gusto estar en esta mesa y poder dialogar un tema tan importante como es la deserción. Y ya tú nos dabas algunas cifras introductorias y aquí hacer en primer lugar una explicación por qué el estudio se centró en analizar las tasas de deserción y no en términos absolutos. Entonces ya tú lo decías, que un poco más de 82,000 estudiantes desertaron en el 2016. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué tan grave es el problema? Y lo vamos a poner con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que en una determinada escuela, según los datos del Ministerio de Educación, desertaron al final de un año 10 estudiantes. Si la matrícula inicial en este centro educativo fue 50 estudiantes, quiere decir de que el 20% de esos estudiantes fueron los que desertaron. Pero en otra escuela, este mismo municipio, también los datos del Ministerio de Educación nos dice que desertaron siempre 10 estudiantes, pero a diferencia del que ya mencionábamos, hubo una matrícula inicial de 100 estudiantes, quiere decir que fueron el 10%. Quiere decir que es importante analizarlo de manera porcentual. Entonces, porque en primer lugar pues, podemos ver que la cifra es bastante grande, ¿verdad? Y es por eso que ustedes pueden ver en el gráfico número 1 que vamos a proyectar que la deserción, las tasas de deserción total en el país entre los años de 2011 hasta el 2016 siempre han oscilado entre el 5 y el 6% aproximadamente. Y como también tú lo mencionabas, son los estudiantes de género masculino quienes más se ven afectados por este tema. Kevin, entendemos en esta gráfica que tú nos muestras que esto incluye los diferentes niveles educativos, también rural, urbano, privado, público. Sí, así es. Esta tasa de deserción es la tasa de deserción total. Aquí solo estamos haciendo una desagregación por sexo, pero sí nos damos, el estudio nos dice que anda alrededor, oscila entre el 5, un año llegamos al 4.94, entonces más o menos por ese promedio es el que se da. Perfecto, muchísimas gracias. Y en relación al comentario, digamos, o lo que la presentación muestra sobre los factores que generan o que inciden en el tema de deserción, sabemos que hay muchos. ¿Podrías tú comentarnos qué tan recurrentes son estos factores? ¿Cómo llegas a esa conclusión en el estudio? Bien, según también el MINED, la primera causa de retiro es el cambio de domicilio. Bueno, realmente estas causas de retiro, algunas de ellas podemos decir no es exactamente una deserción, ¿verdad? Porque entre ellas se menciona la causa se fue a otra escuela, por ejemplo. Entonces el estudiante logró matricularse en otro centro educativo, entonces realmente no es una deserción, ¿verdad? Pero de aquí, esta fue la fuente en la cual nosotros podemos hacer diferentes análisis en el estudio. Como ya le decíamos, el cambio de domicilio se presenta en primer lugar y existen otras causas, ¿verdad?, que siempre se mantienen en los primeros lugares. Entonces estamos hablando del abandono del país, por ahí la delincuencia. Hay una categoría que se llama otras causas, ¿verdad?, que es un poco general, y un poco más abajo, pero es importante también mencionarlo, existe la causa del bajo rendimiento, que los padres no quieren que asista a la escuela, y dificultades económicas también. Perfecto. Y en relación a cambio de domicilio, ¿qué podemos entender con cambio de domicilio? ¿Qué significa cambio de domicilio? Es un término bastante general, ¿verdad? Entonces nos estamos refiriendo al cambio habitual de residencia. Entonces, aquí no podemos preguntar nosotros qué genera el cambio de domicilio, ¿verdad? Entonces, detrás del cambio de domicilio también existen factores económicos, factores familiares, tal vez la muerte de algún familiar, y también existe por ahí el tema del desplazamiento forzado, ¿verdad?, por hechos de violencia. Entonces es muy difícil decir qué porcentaje del cambio de domicilio es debido a violencia, ¿verdad? Pero por ahí se menciona, o por ahí también existe otro factor que habría que considerarlo, y también otras causas como el abandono del país, que también sabemos que existe muchas fuentes que nos dice que por ahí existe
también causas o se relaciona a la violencia y a la delincuencia que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, Perfecto. por ahí podría haber, hay mucha tela que cortar realmente en esos temas. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, con estas causas que nos ha comentado Kevin ahorita sobre el cambio de domicilio, delincuencia, inmigración, trabajo agrícola, sabemos que también hay otros, esto pues un poco porque es de dónde parte la información, como ya comentaba Kevin, pero sabemos que también hay otros factores, otras causas que están incidiendo también en el tema de deserción, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que con estos datos que nos ha brindado Kevin, ustedes pudieran comentarnos al respecto. Quisiéramos abrir un poquito el diálogo para que ustedes pudieran decirnos si ven que estas causas si son recurrentes, si los proyectos o las iniciativas en las que estamos, digamos, de pronto sí forman parte digamos, de lo que puede limitar o no de pronto que una iniciativa se realice, y en términos también pues de las ONG y del Ministerio de Educación. Y quizás como primer punto vuelvo a ceder la palabra al licenciado Quiteño, y me gustaría que después usted también, señor viceministro, pudiera comentarnos, y por último Héctor. Gracias, Gilda. Yo quisiera comentar, según dos fuentes de información, cómo se ven los factores que inciden sobre la deserción. Por ejemplo, esta fuente de información que hemos estado viendo, que es lo que más se ha revisado en el informe, que se llama causas de retiro, se llama esa variable. Las causas de retiro, si vemos 2016, básicamente se habla de desplazamientos territoriales y también internacionales, podríamos decir, porque las primeras causas que aparecen ahí son cambio de domicilio, irse a otra escuela, y una variable que yo creo que es importante prestarle atención es la emigración. El cambio de escuela y el cambio de domicilio es una variable estructural, ¿verdad? Son los factores más importantes, entre los dos pesan como 40%, y son estructurales, o sea, todos los años los vemos punteando en las principales causas de retiro. Pero la emigración en los últimos 5 años ha subido tremendísimamente, desde niveles como de 8% hasta 20%. En 2016 fue 20% de las causas mencionadas de retiro. Y también quisiera puntualizar que la violencia e inseguridad aparece más o menos constante en todos los años, alrededor de 7%. Okay. Entonces, porque es importante de que no le echemos la culpa al tema de la violencia. De hecho, la escuela es un lugar importantísimo para proteger al niño, a la niña, al joven, ¿verdad? De muchos riesgos, de muchísimos riesgos. Y afortunadamente nuestras escuelas siguen siendo lugares dentro de la comunidad seguros. Entonces, yo quisiera relativizar esos dos aspectos, que más que todo son desplazamientos territoriales, lo que nos muestra esa fuente de información, con la delincuencia manteniéndose en esos niveles y la emigración creciendo. Y quisiera mencionar otra fuente de información que solemos también tratar en otros informes, que es la encuesta de hogares de propósitos múltiples. La encuesta de hogares, lo que tiene de bueno es que tiene una cobertura nacional, se basa en información que proveen las familias, y aunque no tiene una representación a nivel de municipio, sí tiene una capacidad de representar a nivel de departamento, región y país. Y cuando uno estudia las razones por las cuales las personas no asisten a la escuela o al centro educativo, digámoslo así, uno ve dos grandes comportamientos. Si lo vemos en básica, o sea, hasta el 9º grado, básicamente las familias mencionan una frase que se llama no es útil ir a la escuela. Algo así se llama la respuesta que dan. No es útil ir a la escuela. Y en básica eso anda representando 37%. No le interesa la escuela, es la respuesta. Es altísimo. Y en segundo lugar aparece la violencia o inseguridad con 9%. Luego viene una tercera causa que es la discapacidad con 8%. Es bien importante y no solemos darle la importancia debida a esa área. Y luego vienen aspectos económicos. Es lógico porque estamos hablando de los chiquitos, ¿verdad? Estamos hablando hasta el 9º grado, son los menores de edad los que están ahí. Entonces, lo más importante es que es este tema de qué proyección hacia futuro se le ve al estudio, ¿verdad? Para cambiar la situación de la persona o de la familia, y eso es lo que vemos principal. Cuando nos pasamos a nivel de secundaria, incluyendo el bachillerato,
vemos que las causas cambian completamente. Vemos que los factores económicos son los que se convierten en lo principal. Y ahí vemos que no le interesa, parece como con 35%, muy caro con 20%, o necesita trabajar con 13%. Entre solo esos tres factores tenemos 70%. La inseguridad parece ya más abajo, otra vez como con el 7%, como decía. ¿Cómo se puede interpretar esta información? A nuestro juicio, esto lo que representa es que las personas están viendo poco resultado a mediano o largo plazo de terminar sus estudios. Y si nos pasamos a un nivel un poco más macro, es lógico, si vemos las tasas de empleo formal que se crean cada año en el país, que es un problema económico de la sociedad en su conjunto, y también lo podemos ver en una tasa de retorno de la educación declinante. Hace 15 años, 20 años, la tasa de retorno era de 12% por cada año de estudio adicional agregado, y ahora eso está en 6-7%. Entonces, el problema que tenemos es de oportunidades económicas. La gente necesita resolver de otro modo. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Quiteño, por sus palabras. Le cedo la palabra al señor viceministro. Bueno, esta gran categoría bastante difícil de comprender de deserción escolar, nos vamos a enfocar al caso salvadoreño, porque no es lo mismo hablar de deserción escolar en El Salvador que hablar de deserción escolar en Suecia, que hablar de deserción escolar en Japón. Recuerdo hace 3 años en el Foro Mundial de Educación en Incheon, Sur Corea, tuve la oportunidad de participar en el debate de la Agenda Internacional en Materia Educativa post-2030, y cuando analizábamos la categoría de deserción escolar, participaban diversos países y decían los suecos: estamos preocupados porque la deserción va creciendo en Suecia, estamos llegando a 11-12% de deserción. Y decían, la única causa que encontramos es que el superávit de Suecia ha crecido en los últimos años. Las ventas de minerales de Suecia han aumentado, y hoy los salarios acá para un trabajador promedio en Suecia es sumamente alto. Entonces ya la educación para los jóvenes deja de ser una motivación de superación en el caso de esos países. En El Salvador es la contraparte de eso, ¿no? En El Salvador, antes de llegar a conclusiones sobre deserción, hay que analizar otras 2 categorías importantes, como es el ausentismo y el abandono, porque a veces confundimos el ausentismo con deserción y el abandono con deserción. Por eso es que recurrentemente ustedes nos escuchan decir a nosotros en el país, cuando algunos periodistas insisten, ¿cómo arranca el año escolar? ¿Cuánto es la matrícula con que arranca el año escolar? Sí. Usted lo decía, la matrícula inicial es un parámetro importante en materia educativa para analizar el éxito del final del año escolar. Pero El Salvador, en este gran país para mí, para algunos pequeños, bueno, yo me lo he recorrido desde el centro escolar El Chino en Garita Palmera hasta las últimas escuelas del Golfo de Fonseca, hasta el centro escolar Rancho Quemado, allá en los bolsones de Nahuaterica. Y yo digo, bueno, no es tan pequeño El Salvador, porque a veces me toca que hacer 5 horas en vehículo para llegar a una escuela sin parar, solo para ir, y 5 horas para regresar. Y hasta en islas, ¿verdad? Porque y hasta tenemos las escuelas en la isla Zacatillo y El Perico, en el Golfo de Fonseca. Bueno, Morena, que acompaña aquí, ha estado allá garantizando que tengan energía en esas islas. Y Mélida, que está acá, que va conmigo a todas partes. El ausentismo se nos da bastante en el país. Por ejemplo, nosotros no podemos dar un pico de matrícula en el país al mes de febrero, al mes incluso de marzo, porque tenemos zonas en el país cafetaleras, zonas cañeras, donde los niños están comenzando a llegar a matricularse al final del mes de febrero y están arrancando a veces su año escolar en el mes de marzo, y otros incluso llegan al mes de abril. Yo visité unas escuelas de la zona alta, entre
Santa Ana y Aguachapán hoy este año, y todavía en el mes de marzo, todavía en las fincas de las partes altas habían cortas de café. Y pude ver niños con sus pants de educación física, con su ropa, su uniforme de educación física, que andaban cortando todavía. Y les pregunto, bueno, ¿ya comenzaste a la escuela? No, la otra semana nos vamos a ir a matricular. Ellos no sabían quién les estaba preguntando. Entonces, este es un ausentismo sin haber iniciado el año escolar formalmente, Así porque es. acá en las zonas metropolitanas arrancamos el año escolar y eso es de norma entre el 15 y el 20 del mes de enero de cada año. Los niños y los jóvenes de la capital comienzan su año escolar formal a mediados del mes de enero, pero ya tenemos ausentes sin haber iniciado el año escolar, ya tenemos ausentismo. Estos niños o estos jóvenes ausentes, cuando llegan prácticamente el primer trimestre no han recibido clases. Eso les genera a ellos inmediatamente un problema de aprendizaje bastante complejo, porque no conectan ya con los objetivos o los contenidos que ya están en desarrollo después de dos meses de haber arrancado el año escolar. Muchos de ellos, y los psicólogos no se equivocan cuando dicen que hay diferencias individuales y hay distintos ritmos de aprendizajes, hay niños que conectan rápido con el nivel de desarrollo del plan escolar, del plan de unidad, el plan de objetivo, el plan de clase, pero hay otros que no conectan. Entonces estos niños, estos jóvenes se mantienen durante el año escolar 1 o 2 meses más, pero luego abandonan. Okay. Y finalizo. Luego que estos jovencitos y jovencitas abandonan, ahí podemos cometer un error. Y por eso que no podemos hablar de cifras de deserción hasta haber cerrado el año escolar y haber clausurado en todas las escuelas del país el año escolar. Entonces, estos no son desertores, han estado ausentes o han abandonado. Y allí es donde la categoría de deserción, en el caso salvadoreño, debemos de analizarla más a profundidad y que tiene otros temas colaterales como la repitencia, las discapacidades, otra cantidad de cosas, la situación de pobreza. Muchísimas gracias, señor viceministro, por la amplitud con la que nos ha explicado el tema también de deserción, de ausentismo y de repitencia. Muchísimas gracias. Y por último, dejo también al señor Héctor Matal. Y también quisiéramos preguntarles, en la práctica, desde los distintos proyectos e iniciativas que tiene AID, como mencionábamos, ¿es alguna limitante el tema de deserción? ¿O cómo lo están trabajando? ¿Cómo lo abordan ustedes? Bueno, es bien interesante cómo viendo todas las causas o las causas que nos presenta Kevin en su estudio, cómo ayuda a esto tanto el Ministerio de Educación como a la cooperación internacional a enfocar sus esfuerzos de acuerdo a lo que se está dando en el momento, porque ya lo mencionaban anteriormente, este fenómeno hace 15, 20 años atrás tenía otras causas, y si algunas eran similares, pues eran desde otro enfoque. A medida que ha venido evolucionando este problema, definitivamente también las causas han venido afectando esto, y definitivamente que esto le ayuda al Ministerio de Educación a ir ajustando sus políticas. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, ahora en básica los alumnos se pueden inscribir en cualquier época del año. Cuando yo estudié básica eso no era posible, ¿verdad? Entonces creo que eso es una muy buena forma de ir adaptando los fenómenos sociales a cómo va influyendo la educación. Y luego ya con los organismos internacionales, por ejemplo, siempre apoyando muy de cerca al Ministerio de Educación. En la primera gráfica que nos presentaba Kevin, mirábamos cómo en ese gráfico los niños se ven más afectados. Y eso nos hace un llamado a que las intervenciones que se puedan hacer deben de ser de cierta forma focalizadas, ya que no se puede pensar en una sola solución, porque el problema tiene diferentes causas y la gente que está involucrada dentro de ese fenómeno pues también es diferente, ¿verdad? Tal vez enfocarnos diferente de cómo se aborda a los niños a cómo se aborda a las niñas. Así es. Y que el enfoque también tiene que ser integral, ¿verdad? No es solo una causa provocando este problema, sino que son diferentes causas influyendo en esa situación
y por lo tanto la solución tendrá que ser también multidisciplinaria o multidimensional. Viendo esto de el cambio de domicilio y cómo afecta a los alumnos en los centros escolares, muchas veces el cambio de domicilio no es que el niño diga me voy a cambiar de casa, sino que tal vez fue decisión del padre por diferentes razones, ¿verdad? Podrá haber sido un cambio de trabajo, una mejor oportunidad, etcétera, etcétera, y entonces el niño se ve obligado a seguir a su familia. Entonces ahí es donde entra la parte integral, en donde se debe incluir definitivamente a los padres de familia dentro de estos programas. Creo que el viceministro mencionaba esto de que algunos padres dicen, ¿para qué voy a mandar a mi hijo a la escuela? Yo revisaba parte de unos informes en donde dice que hace una gran diferencia el que haya padres escolarizados en los hogares, porque eso le da mayor valor a la educación y hace que en cierta forma motive a su hijo a que siga estudiando, porque el padre que está escolarizado definitivamente va a querer que su hijo siga por el mismo camino, ¿verdad? Entonces, eso sería un enfoque más integral de esta situación, pero que definitivamente el problema ha evolucionado. La inmigración, por ejemplo, hace un par de años había sido como lo que ahora se conoce irregular, pero que yo recuerdo al inicio de los años 2000, ya muchos de estos niños se fueron a otros países legalmente. Ya sus padres que ya habían regularizado su situación en esos países donde estaban, mandaron a traer a sus hijos de una forma legal, y eso también afectó los índices de escolaridad dentro de los niños. Muchísimas gracias. Sin duda un reto también lo del tema de los padres de familia, ¿verdad? Y el tema de alfabetización. Y pues muy brevemente quisiera, Kevin, que tú también tienes una lámina o traes datos en relación a cómo la deserción está afectando los diferentes niveles educativos. ¿Pudieras en un minuto más o menos comentarnos? Sí. Bueno, cuando nosotros analizamos la tasa de deserción por niveles educativos, quizás hacer de nuevo la mención que tú nos ilustrabas y nos decías que el mayor porcentaje de estudiantes que desertaron se encuentran en el nivel básico. Pero es curioso cómo cuando nosotros hacemos un análisis por niveles educativos, podemos ver que la tasa de deserción en bachillerato es mayor que la tasa de educación básica. Entonces quiere decir que existen dificultades obviamente en el nivel básico, ¿verdad? Pero todos aquellos estudiantes que continúan sus estudios a un nivel medio tienen una probabilidad mayor de desertar. Entonces bien curioso, porque si bien es cierto el número absoluto es menor, pero en promedio hay más posibilidades de desertar. Entonces esto significa un reto doble, ¿verdad? Que por un lado aumentar la matrícula en bachillerato y por el otro generar las condiciones para que estas personas finalicen bachillerato. Y también, bueno, por ahí vemos una gráfica que resalta un poco más de los demás, en la gráfica siempre de los niveles educativos, que nos dice que en el nivel adulto también se generan altas tasas de deserción. Bueno, no nos referimos realmente a adultos, es una modalidad, ¿verdad? Es una modalidad, y es que estas personas que están en las modalidades flexibles se encuentran en un contexto social muy diferente a la modalidad regular, ¿verdad? Porque son personas que tienen mayores obligaciones, tienen que trabajar, tienen hijos, etcétera, etcétera. Entonces se les hace un poco más difícil, pero que también hacemos mención, aunque resaltamos un poco más el hecho que ya te mencionaba, que es en el nivel medio donde pues, se da un poco más la deserción, a pesar de que en valor absoluto son los niveles básicos los más afectados. Excelente, muchísimas gracias. Y cuando tú dices el nivel de adulto, como mencionabas, te referías a las modalidades flexibles. Únicamente para nuestra audiencia que nos sintoniza, ¿qué es modalidades flexibles? Es un servicio del Ministerio de Educación para todas aquellas personas que dejaron de estudiar, ya sea porque diferentes causas, digamos, tal vez una niña salió embarazada o se acompañó, tuvo que trabajar, etcétera, y ahora cuenta con sobredad, digamos. Entonces, bien difícil o tratar de, ellos desean retornar a la escuela, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación brinda este espacio para que todos aquellos que tengan estas características específicas
puedan continuar y en el grado en que se quedaron reciban certificado y todo. Entonces a eso prácticamente nos referimos. Muy bien, muy bien. Nos quedamos aquí un momento y vamos a ir a un corte porque queremos conmemorar en el mes de la madre a todas nuestras madres salvadoreñas y quisiéramos para ello presentarles un video que se ha preparado en el marco del proyecto Educación para Niñez y Juventud de Lucía Guadalupe, quien es docente del complejo educativo de profesor Carlos Lobato en el municipio de Zacatecoluca, quien es no solamente madre biológica, sino que en palabras de los mismos estudiantes es su segunda madre. Profesora significa ser madre, ¿verdad? Ser un hombro para llorar, que para sentir que un chico lo necesita uno. Significa también ser psicóloga, que no tenemos la profesión, pero nos toca ser la de psicóloga. Ser profesora significa ser una mujer completa. No solo a mis hijos preparé, sino que preparé también a muchas generaciones. Antes las matemáticas se enseñaban pizarra, yeso y un libro cualquiera. Ahora no. Ahora puedo enseñar matemáticas a través del cañón, con internet, ¿verdad? Con robótica. He innovado. He sido una inmigrante digital. Me he tenido que cambiar de la pizarra tradicional a la pizarra digital. Nosotros las mujeres salvadoreñas somos creativas, innovadoras. Nos dan una casa, formamos un hogar. Nos dan alimento y formamos una cena, un almuerzo, un desayuno. Entonces nosotros somos todo para El Salvador. Somos el apoyo, somos la base fundamental de este país. Porque la economía también ya está radicando sobre nosotros. Las mujeres salvadoreñas somos seres completos que estamos dispuestas a seguir luchando en este país. Intervenciones de 2 minutos, por favor. Que se corta. Muchísimas gracias. La otra. Ah, ok, bueno, perdón que no nos dimos cuenta cuando estábamos de regreso. Ok, bueno, y regresamos nuevamente. Muchísimas gracias a la audiencia. Les recordamos postear en nuestras redes sociales algunos comentarios, preguntas que tengan, opiniones. Estamos abiertos y pues esperamos que ustedes lo realicen. Y bueno, para continuar también quisiéramos ir a la siguiente pues lámina que ya también la presentamos como parte de lo que estamos posteando y quisiéramos conversar en relación a cómo cómo la deserción está afectando las diferentes edades o años también de escolaridad. Y para ello, nuevamente, le cedo el micrófono a Kevin para que nos pueda ampliar muy brevemente y quisiera que de un solo también nos pudieras comentar sobre los distintos factores de riesgo que también están incidiendo, digamos, a nivel interno de los centros educativos y también en el entorno de la comunidad. Sí, ya mencionábamos que la deserción se debe de abordar de una manera muy integral, ¿ve? Y considerar una serie de factores. Existen otros estudios que nos dicen que condiciones estructurales, características socioeconómicas, algunas cuestiones culturales afectan directamente la deserción, ¿ve? Es por ello de que nosotros, como todos sabemos, ¿verdad?, El Salvador está siendo afectado por altos índices de violencia, ¿verdad? Entonces, en la lámina siguiente podemos ver un dato que nos dice que según el Instituto de Medicina Legal, por hablar bien, encontrando una vinculación con el rango de edad, es que los homicidios en el país, el rango de personas que más están siendo afectadas son de personas entre 15 y 24 años de edad. Entonces, según el Ministerio de Educación, a esta edad son personas que deberían de encontrar finalizando su 9º grado o estudiando algún grado de bachillerato, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que estas personas son muy vulnerables a la violencia, ¿verdad? Entonces, y esto lo podemos comparar un poco con otras estadísticas oficiales como la de Digestiva, que nos dice que en El Salvador la escolaridad promedio alcanza 6.8 grados. Bueno, aproximándolo podríamos decir que es 7º grado, ¿va? Entonces, y ya veíamos que por niveles, más o menos en los niveles básicos, bachillerato, es donde se nos dispara la tasa de deserción. Entonces vemos una gran vulnerabilidad en este sector poblacional
Y es por ello que, bueno, el mismo Ministerio de Educación en la siguiente lámina, ellos pueden, o ellos nos dicen a través de su observatorio que existen factores de riesgo tanto en la comunidad donde están ubicados los centros escolares, y estos mismos factores como maras, drogas, hurtos que ellos nos muestran en su observatorio se están reproduciendo dentro de las escuelas. Entonces, UNICEF ya nos dice, o diferentes estudios de organismos internacionales nos dicen que algunos factores de violencia que tienen que ver o condiciones que tienen que ver más a lo social puede reproducirse al interior de las escuelas, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo estos porcentajes nos está diciendo que hay algo que, si bien es cierto, es de nuestras sociedades, trasciende y afecta de alguna manera la convivencia dentro de las escuelas. Muchísimas gracias. Y señor viceministro, para ampliar nuevamente los comentarios, ¿usted cree que estos factores de riesgo que están declarados ahorita, digamos, y que estamos presentando, realmente son factores de riesgo que están afectando a los niños y jóvenes de nuestras escuelas, al interior de las mismas o de manera externa, a los padres de familia, la comunidad educativa en general? Y también, pues, si lo vemos desde el Ministerio de Educación Central, en la planificación que se dicta, digamos, anualmente, ¿afecta? Bueno, entre el 2016 y el 2017, 22,000 jóvenes retornaron al sistema educativo, que probablemente en las cifras y en los datos que ustedes tomaron para el estudio aparecían como desertores, con flexibilización de la educación y la oferta de oportunidades, la mesa de oportunidades educativas que está enmarcado en el Plan El Salvador Seguro y que ha sido producto también del debate en el Consejo Nacional para la Educación, CONED, que es la síntesis, podríamos decir, de dos documentos grandes e importantes que caracterizan hoy la educación en el país, que es el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, que es el que deja prácticamente no la educación como un servicio. Ahí voy a un poco a no coincidir con Kevin, sino como un derecho. Esta es la base solo. El Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, que tiene 17 programas y 5 subprogramas. De aquí nace la esencia de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación y sus 9 ejes. Y estos son los documentos base con que el CONED discute y plantea 6 grandes desafíos que tienen que ver con la pregunta de ustedes. Ahí me disculpa y me paso los 2 minutos porque estos temas en 2 minutos es difícil sintetizarlos. Dentro de esos 6 grandes desafíos está la escuela libre de violencia y hemos hecho un esfuerzo grande desde el 2015, 2016, 2017 para revertir esas cifras que nos espantaban, que a veces, como decía Kevin, ahí sí coincido, que en términos porcentuales a veces parece bajo, pero en términos cuantitativos las cifras asustan. Pero sí veníamos en los últimos 10, 15 años de tener entre 80 y 100,000 desertores netos. No habían estos programas tan de profundización. Siempre ha existido en el Ministerio la educación de jóvenes y adultos, pero no con la flexibilización que se crea a través del plan, llegando a los municipios, llegando a tu localidad. Bueno, hace 3 años todavía teníamos 19 municipios del país que no tenían educación media, y eso se reflejaba en esa caída que se daba entre básica, media educación superior, y que tiene razón el estudio. De esos 19 municipios que no tenían educación media, hoy le podremos decir con satisfacción al país que estamos en cobertura total a nivel nacional de educación media. Y este año se va a reflejar un poco más en el indicador de media, producto de que van a salir las primeras cohortes de bachilleres técnicos. El año pasado se reflejó con las de bachillerato general. Entonces, porque muchos daban un panorama sombrío que iba a caer
las cifras estadísticas del MINED, producto de todas las variables que ustedes ya han apuntado. Sin embargo, el año pasado lo que tuvimos en PAE fue un ligero incremento a los 79,000 estudiantes que normalmente egresaban y que estaban aptos para PAES. Llegamos casi a 85,000 el año pasado. Este año yo espero que superemos ligeramente esa cifra. Sin embargo, la escuela de hoy, puedo decirlo con cifras y con datos exactos, es una escuela mucho más segura de la que teníamos hace 3 años. Muchas gracias, señor viceministro. Y bueno, volvemos. Me falta un poquito, ok. Pero bueno, cierro por el tiempo. Muchas gracias. Sí, por ejemplo, y termino con eso, perdón, Hilda, porque es importante por la audiencia, porque si no quedan muy clara la respuesta. Al mes de mayo, en el año 2015-2016, nosotros teníamos ya un promedio de 16 alumnos asesinados. Este año, gracias a Dios, no tenemos ningún alumno asesinado. Teníamos un promedio de 5 o 7 maestros en los primeros 5 meses de mayo asesinados. Hoy no tenemos ningún maestro asesinado, gracias a Dios, aunque también siempre hacemos la aclaración que todos los casos, un 99.9% de los casos de asesinato son jovencitos, jovencitas que tienen alguna vinculación con pandilla. El muchacho que no está metido en nada, nadie lo toca. Y la escuela hoy, con todos los programas que hemos estado impulsando, es una escuela mejor atendida, una escuela que hoy los ambientes escolares han mejorado significativamente. Obviamente recuperar la infraestructura escolar cuando el Estado salvadoreño no ha sido ni dueño de las escuelas en todas estas décadas. De 5.184 centros escolares, más de 3.600 no estaban ni siquiera inscritos en el ramo de educación, y por eso que FEDISAL, USAID tenía problemas a veces para invertirnos en escuela porque no estaban escrituradas. Es la respuesta estructural a un problema estructural con la Ley Especial de Legalización de Inmuebles, y eso ha ayudado a que el ambiente escolar, la escuela, como se dijo al principio, que es la casa común de la comunidad de los niños y niñas, hoy esté mucho mejor. Todavía tenemos una deuda con escuelas que todavía tienen problemas con sus servicios sanitarios, sus techos, y que estamos trabajando en mejorarla, pero también en el desarrollo disciplinar y en el desarrollo también de ciudadanía de los maestros, para que hoy nuestros maestros verdaderamente cumplan más su papel. Y esto ha mejorado, y distintas acciones que hoy tenemos, el modelo de escuela inclusiva a tiempo pleno, el tema de los programas de prevención en las escuelas, que creo que podría ser un tema importante dentro de un mes, que hablemos solo del tema de prevención en las escuelas. Primero Dios, y lo vamos a tener en cuenta para las Primero siguientes Dios. transmisiones. Y quisiera mandar un saludo a Alba y Crisia, que nos están felicitando por esta iniciativa. Un gusto también contar con ustedes y que nos estén escuchando. Y bueno, también por honor al tiempo, ¿verdad? Voy a pasar a la siguiente lámina o al siguiente tema, que tiene que ver con el tema de soluciones también, que ya el viceministro pues nos iba comentando un poco sobre algunas cosas que como Ministerio de Educación están impulsando, ¿verdad? Y dejaría con ustedes nuevamente a Kevin para que él nos pueda comentar sobre qué cosas están sucediendo ya en terreno, específicamente con el proyecto Educación para Niñez y Juventud, que se incorpora como parte del estudio. Y posteriormente iniciaría también con el señor Héctor Matal y después con el licenciado Quiteño, y me quedaría por último con el viceministro para que nos pudieran comentar sobre algunas soluciones que ya están sucediendo, como decimos, o que deberían de ser propuestas, ¿verdad?, para un futuro próximo. Kevin. Bien, como ya lo veíamos, existen factores que están comprometiendo la convivencia dentro de las escuelas, ¿verdad? Es ahí donde el proyecto de Educación para la Niñez y Juventud, con el apoyo de USAID, la apertura del Ministerio de Educación y una red de socios de otras fundaciones que nos apoyan a nosotros en ese proyecto, nosotros desarrollamos diferentes apuestas estratégicas en donde le apostamos a la convivencia. Nosotros creemos en el arte, creemos en la cultura, creemos en el deporte, creemos en la promoción del comité de convivencia, creemos
en la orientación vocacional y en un conjunto, en un portafolio de servicios que nos ha permitido mejorar mucho los ambientes de convivencia dentro de las escuelas del proyecto. Esto es una respuesta, como ya te decía, a esos factores que de repente envuelven a la escuela y ya existen dentro de la unidad de monitoreo y evaluación cambios significativos que indican que las relaciones entre los docentes, los estudiantes, conductas tales como faltas graves, pleitos y riñas fuertes, cómo han disminuido dentro de las escuelas. Entonces, esto es una respuesta a la que nosotros estamos dando frente y que obviamente va a mejorar la convivencia y de esta forma creamos un ambiente más seguro para el aprendizaje. Ok, y tratando siempre de disminuir los índices de deserción como parte de algunos de los factores o causas que están incidiendo en el mismo. Y te quería preguntar, ¿mencionabas tú el número de escuelas en las que están o qué porcentaje es este en el que están sucediendo estos programas? Sí, el proyecto aborda 677 escuelas a nivel nacional en tercer ciclo, ubicadas en 28 municipios de altos índices de violencia. Hasta hace muy poco también disminuimos nuestros servicios al rango de 4-6. Entonces, al final tenemos un total de 680 escuelas que también existen estrategias que estamos trabajando con la convivencia. Entonces, en total estamos hablando de un 680, que son aproximadamente el 10% de las escuelas a nivel nacional en las que estamos trabajando. ¿Siempre en el sector público? Sí, siempre en el sector público. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, ya pues con todos los comentarios que ustedes han estado virtiendo, las causas, los factores de riesgo, ¿verdad? Todas las ampliaciones que nos han brindado, en especial el viceministro, ¿verdad? Dándonos la distinción entre algunos conceptos también. Quisiéramos que ustedes nos fueran comentando sobre los distintos puntos de vista de la cooperación, de las ONGs y del mismo Ministerio de Educación. ¿Qué elementos en su opinión podrían ser trabajados o que están siendo trabajados, como mencionábamos, para aportar a disminuir la deserción escolar a nivel nacional? Héctor. Bueno, definitivamente tomando como base, como punto de partida el éxito que el programa de educación para la niñez y la juventud ha tenido en el país en estos últimos 5 o 6 años, se ha visto definitivamente que la intervención en las diferentes áreas de las comunidades, tomando como centro inicial la escuela, ha tenido un éxito muy bueno. Y de hecho, para muchos organismos y para muchas personas, de hecho los centros escolares son centros en donde se puede trabajar de una forma muy segura, pero de una forma muy profesional, porque es un área donde se concentran o ahí se reúnen directa o indirectamente estudiantes, obviamente docentes, pero también padres de familia y líderes comunitarios. Entonces, una de las apuestas que vio USAID hace 5 o 6 años fue el programa de educación para la niñez y la juventud. Ha ido evolucionando en otros proyectos y aprovechando que están aquí los amigos de FEPADE, ellos implementaron hace un par de años el programa de Adopt a School, adoptar una escuela, que la variante era el involucramiento de la empresa privada y también el programa de soluciones. De esas 3, Adopt a School, el programa de soluciones, el programa de educación para la niñez y la juventud, ahora la idea es iniciar otro proyecto que se llama Educar y Convivir. Y antes de comenzar el programa yo tuve el gusto de conversar con la licenciada Melida de Barrera y ella nos ha muy amablemente abierto las puertas para una breve reunión donde le presentaríamos ese proyecto. Y la idea principal es, así como la escuela recibe todo este apoyo, también la escuela tiene que abrir sus puertas a la comunidad, pero también involucrar de lleno los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Educación, involucrar a la empresa privada como parte de un enfoque integral que incluiría padres de familia, maestros, alumnos y las escuelas en la periferia de esas diferentes comunidades. Ok, muchísimas gracias por los aportes y esperamos también esa nueva iniciativa, ¿verdad?, para todos los salvadoreños aquí en el país. Y licenciado Héctor Quiteño, desde el punto de vista de las ONG o de la experiencia que usted pues ha tenido como director ejecutivo de la institución, ¿qué intervenciones o qué elementos han estado trabajando, sea en el marco del programa de Educación para Niñez y Juventud o de otras iniciativas que nos pudiera comentar están apoyando el tema de deserción escolar? Gracias. Bueno, en toda la secundaria, entendida desde el 7º grado para arriba, ¿verdad?, hasta el bachillerato,
que es donde tenemos las mayores tasas de deserción, y luego pues también el tema de la emigración. Necesitamos profundizar el trabajo que ya hemos estado haciendo, que tiende a empoderar a los centros educativos y a los jóvenes en su capacidad para tener resultados al salir de la escuela, del instituto. Entonces ahí se vuelven tremendamente importantes las habilidades para la vida, sobre todo las habilidades para el siglo XXI, que se habla mucho ahora, ¿verdad? Diferentes estudios a nivel internacional, en foros, se presentan en esto de la industria 4.0, todo este cambio tecnológico que estamos viviendo y que aflige a muchos, puede ser también realmente una gran cantidad de oportunidades. Lo que las personas necesitan es tener un conjunto de habilidades blandas, transversales, que les permiten ser más críticos, más analíticos, más capaces de trabajar en equipo, más orientados a soluciones. Esas habilidades necesitamos darlas más fuertemente en toda la secundaria principalmente, ¿verdad? Desde séptimo para arriba, bachillerato sobre todo. Dar también una mejor orientación para la vida, una orientación vocacional y profesional que a la persona le dé información sobre oportunidades reales de empleo, diferentes salarios que se pueden lograr en diferentes carreras y con diferentes niveles de estudio, cómo se agrega una ganancia cada vez que uno estudia un nuevo nivel, porque esas son las cosas que pensamos que le van a dar a las personas jóvenes, a los niños y a jóvenes, la claridad sobre la pertinencia de estudiar, pertinencia de la escuela. En eso hemos trabajado muchísimo en FEDISAL, ¿verdad? Desde hace muchos años tenemos una serie de tecnologías y metodologías en materia de orientación y estamos tratando de ampliar el tema de habilidades para la vida. Pero también necesitamos fortalecer a los institutos, principalmente en el interior del país, en materia de vinculación a empresas. Porque nosotros tenemos bien clara la imagen, por ejemplo, del INTI, ¿verdad? El INTI es una entidad educativa grandísima, con una infraestructura muy apreciable, que recibe estudiantes de muchas zonas del país y está muy vinculada con las empresas y sobre todo está inserta en un ámbito con un gran parque empresarial, podríamos decir. Entonces tiene una buena situación. El INTI nos representa el desafío que tenemos. El desafío lo tenemos cuando nos alejamos un poco de la zona metropolitana y empezamos a ver que nuestros institutos son muy débiles en todas estas materias, ¿verdad?, que acabamos de hablar. En particular no saben cómo darle, muchos institutos pequeños no saben cómo darle vida, cómo implementar la materia de prácticas profesionales, cómo abordar a una empresa, cómo tener un método con el cual relacionarse, un calendario de trabajo, un programa con objetivos específicos, un acompañamiento del estudiante para que haga prácticas, pasantías y eventualmente se inserte laboralmente. Entonces, para eso también le hemos presentado al Ministerio de Educación diferentes propuestas. Y dado que la cobertura de la educación media está un poquito más arriba de 1/3, o sea, tenemos un gran desafío ya tenemos un montón de gente fuera de la escuela. Entonces, el avance en las modalidades flexibles es bien importante, pero se necesita un mayor esfuerzo del país en invertir en la población que está fuera de la escuela. Definitivamente el Ministerio de Educación no puede ser solamente para las personas que están dentro de la escuela. Necesitamos que también tenga una inversión relevante la sociedad, ¿verdad? No estoy hablando específicamente o solamente del ministerio. El ministerio es el instrumento que la sociedad ha creado para estos desafíos, pero la sociedad debe invertir más, ¿verdad? Entramos a la discusión financiera global de todo el tema de la educación. A veces incluso nuestra sociedad se confunde y empieza a pensar en distribuir fondos del sector justicia a la fiscalía o a la policía. No debemos perder de vista que donde necesitamos invertir es en la educación. Y aquí, por ejemplo, esta parte que serían 2/3 de la población en esas edades es donde necesitamos invertir. Ayer le presentamos nada menos al Ministerio de Educación formalmente una hoja de ruta para invertir más fuertemente en el área de las modalidades flexibles. Esperamos tener un acuerdo de modo que de aquí al próximo año tengamos una propuesta que juntos podamos mover en diferentes niveles, instancias y que nos permita darle una mayor envergadura y una mayor efectividad a esas modalidades. Y en general, pues el país también necesita crear un mejor marco macroeconómico que dé un mayor crecimiento y mayores posibilidades de empleo, porque en la educación estamos haciendo todo esto, pero necesitamos empresas que necesiten trabajadores.
Si no las hay, pues vamos a tener este desafío. Excelente. Y antes de pasarle la palabra al viceministro, que veo que no se ha tomado su cafecito, quizá ya se le puso helado. Siempre me concentro. ¿Verdad que sí? Al final, ¿verdad? Al final Vamos me a doy tomar. gusto. Sí. Entonces, bueno, quisiera también, antes de ceder la palabra, como decía, saludar a las personas que siempre nos acompañan aquí en la cabina de radio, en Fedisal, FUMPRES, FEPADE, siempre el Ministerio de Educación, FUSALMO, NEO, USAID. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar pendientes. Y nuevamente a las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live. Señor viceministro, la misma pregunta para usted. Bueno, yo creo que cada día la sociedad salvadoreña ha tomado más conciencia de la importancia de la educación. Venimos de un país en la década de los 80 que la prioridad era la defensa nacional. Luego, post firma de los acuerdos de paz, la prioridad era la reconstrucción nacional y crecimiento económico, pero se nos olvidó que antes de tener un país en paz, antes de tener un país pacífico, antes de tener un país con crecimiento económico sostenido, primero hay que invertir en educación. Hoy todo el mundo está enfocado y yo agradezco la verdad que el aporte de Fedisal, USAID, la agencia japonesa, la agencia coreana, la agencia italiana con la que tenemos muy buena comunicación. Muchas de las universidades, algunas aquí ya han sido mencionadas que son socias importantes nuestras en determinados temas, un sector empresarial, porque hay que decirlo así, hay algunos empresarios que exigen pero no se comprometen con el país, pero sí hay un sector empresarial muy altruista, muy patrióticos, que conjuntamente con el Ministerio de Educación avanzamos y gracias a todo este esfuerzo podemos decir que todas estas cifras que nos alarmaban, el año pasado cerramos un año con una cifra la más baja en la historia de este país en términos de deserción neta, quitando esa parte del ausentismo y del abandono, y cerramos con 14,000 niños y jovencitos del sector público que se retiraron del sistema. Todavía estamos en duda si de esos 14,000 van a volver algunos a través de flexibilización de la educación en este año. Eso se va a reflejar al cierre del año. El sector privado perdió alrededor de 3,000 estudiantes, por eso es que cerramos con una cifra de 16,000, y siempre cuando sale en un periódico 16,000 jóvenes desertan del sistema educativo sigue asustando, pero si vemos desde dónde venimos es una mejora sustancial gracias a todos los programas. Usted sabe, Hilda, que yo he participado de muchas actividades de ustedes, donde hemos encontrado talentos maravillosos. Yo creo que Adopta una escuela es importante, pero Adopta un talento sería mejor, porque se va a la secundaria básica y media y dice uno, este muchacho, esta muchacha vale la pena, apoyémoslo y garanticemos que va a terminar su educación superior y que no va a desertar, porque también en educación superior tenemos una alta tasa de deserción y las universidades que están acá lo saben. Creo de que hemos hecho cosas interesantes, podemos hacer mucho más. Sí hay que decirlo de que es importante el impacto de los programas sociales, sigue siendo en El Salvador de hoy algo importante. En la escuela rural tenemos niños y niñas que todavía en sus casas no tienen que comer, y el vasito de leche, la alimentación escolar es lo único con el que ellos pasan la jornada diaria. Algunos critican esto, yo no creo que eso sea asistencialismo, más creo que es una forma de redistribuir equitativamente la riqueza del país. No es lo mismo acá en la ciudad, donde nuestros hijos o los jóvenes van hasta en carro a la escuela, cuando aquel niño de la zona rural camina 12 kilómetros, como los que viajan sobre el Cerro Cachillo en Huayúa y que se atraviesan todas esas montañas para llegar a una escuela que siempre nos sacaban algunos medios, el Tapacún en la zona alta de Atiquizaya, pero cuando la hicimos nueva y bonita, ya no salió nada. La imagen de la gente es la escuela de Bajareque de 20 años que estuvo ahí con suelo de tierra, pero que prácticamente esa es la imagen que quedó en la gente. Yo los invito a que me acompañen. Por esos niños es importante el paquete escolar, que tengan zapatos, que tengan uniformes. Esa es una parte. La otra parte importante es la oferta educativa flexible y cercana.
¿Cómo es posible que solo en las ciudades tengamos bachilleratos o institutos tecnológicos? Tenemos que ir al cantón, al caserillo, y que tengan su bachillerato en el cantón y en el caserillo. Es una forma equitativa y resolver problemas de inmigración, problemas de emigración, porque el niño ya no ve que en la escuela apenas lo atiende hasta 3er grado o hasta 6º grado, y que esa escuela esté bonita y que no haya diferencia entre el campo y la ciudad, y vamos a ser un país más próspero, porque incluso cuando algunos retoman el tema de PAES, que más lo toman a medida de medición y no como evaluación, la zona rural es la que nos hace caer el promedio nacional. ¿Por qué? Porque en la zona rural es donde hay más necesidades que resolver. Otro tema importante es el compromiso de los docentes. Cada día, bueno, a mí me llaman muchos maestros y me dicen cuándo va a comenzar el otro módulo de formación. Bueno, ustedes saben que en México, en Ecuador, en una cantidad de países, hablar de reforma educativa y que los vas a capacitar, salen todos los maestros a la calle. Aquí en El Salvador no se ha dado en los últimos 3 años y hoy más maestros quieren formarse voluntariamente, y eso es importante. Hay un nivel de comprensión y ya hay muchos más maestros que ya quieren sacar su maestría o su doctorado, y eso es bueno para el país. Se está construyendo una cultura de formación permanente y continua, y eso va a cualificar la docencia en el país como parte de la agenda internacional también que todos los países están impulsando. Pero además yo quiero agregar algo que aquí se dijo también: el acceso a las tecnologías de información y comunicación también está trayendo la permanencia en la zona rural, porque hay un niño que nunca ha tenido ni va a tener acceso por sus propios medios a una computadora, mientras no redistribuyamos mejor la riqueza en este país. Entonces ese niño, cuando llegan las computadoras a su escuela rural, dice: hoy sí voy a ir porque voy a poder conocer el mundo de accesar a una computadora. Y esas son otras variables que nos están surgiendo hoy a medida que avanzamos en esto. Y lo otro es que mejorar los ambientes escolares también está incidiendo, donde no se vea la desigualdad entre una escuela rural y una escuela, ambientes escolares vinculados al tema de infraestructura, porque hablar de ambientes escolares es también las relaciones interpersonales de los maestros, cómo los maestros conectan con sus alumnos, con los padres, con la comunidad, cómo la escuela trasciende a la comunidad, cómo la comunidad trasciende a la escuela. Es algo maravilloso, donde tenemos maestros que conectan con los padres y madres de la comunidad. Pues esos maestros hasta los llegan a traer en el desvío, los llevan a la escuela, les dan comida y ellos no tienen ningún tipo de riesgo. Y esa es la escuela que creo yo del futuro. La escuela del futuro en El Salvador es una escuela que esté vinculada a la comunidad, que interactúe con la comunidad. Eso pasa por reconocer el territorio, saber qué modalidades tenemos que impulsar en la zona costera marina, qué modalidades tenemos que impulsar en las zonas cafetaleras, en las zonas cañeras, en el Golfo de Fonseca, saber que El Salvador es un punto de conexiones estratégicas internacionales, y por eso que hemos impulsado una gran cantidad de modalidades recientemente. Disculpa, pero estos temas son demasiado Muchísimas extensos gracias. No, interesantísimo, la verdad, y le agradecemos también porque nos parezco que no hablo, pero cuando hablo nadie me detiene. Yo creo la próxima vez también lo vamos a poner de moderadora, de ser muy bueno también. Y bueno, para concluir ya, porque se nos acaba el tiempo, únicamente quisiera, si podemos, tal vez en una frase o en una pequeña línea, ¿verdad? ¿Cuáles serían para usted, Héctor, y para ti, Kevin, un reto importante en el tema de deserción? Ya mencionaban ustedes también el tema de trabajo con la comunidad, involucrar a los padres de familia, el sector privado. Solo una línea. Solo una línea, o bueno, unas 2 líneas, pero en 1 minuto. Yo creo que al final, como mencionaba el señor viceministro, no olvidar la parte de la equidad, y definitivamente mantenernos trabajando en los centros escolares creo que nos ayuda muchísimo a la prevención y a retener a esos alumnos en los centros escolares, porque si como sociedad fuimos capaces de motivar a un padre de familia que llevara a su hijo y lo matriculara en un centro escolar, creo que ya es un buen paso. De ahí ya
le corresponde al personal docente mantener a ese chico dentro del salón de clase, pero tampoco hay que olvidar los que están fuera, ¿verdad? Trabajar en los centros escolares nos ayuda a la prevención, pero trabajar en las modalidades flexibles, por ejemplo, ustedes como FEDISAL y Educación para la Niñez y la Juventud saben muy bien de eso. Trabajar en modalidades flexibles creo que nos ayuda a tratar de resolver el problema de los chicos que ya salieron, pero que queremos que regresen. Entonces, creo que la deserción se debe ver no solo desde el punto de vista de la prevención, sino que también se debe de ver desde el punto de vista de la reinserción, porque si el chico se logró, si el estudiante se retiró, hay que ver también cómo le ayudamos a que regrese, porque aunque no hablamos de eso, definitivamente las implicaciones económicas que tiene el no terminar cierto nivel de educación creo que son bastante grandes, no solo para la economía individual familiar, sino que para la economía del país. Entonces, muchísimas gracias por sus palabras. Kevin, en un minuto. Bueno, creo que el tema de deserción es bastante amplio. Existen diferentes análisis que se pueden seguir, podemos seguir hablando, platicando, ¿verdad? Pero yo considero que la deserción siempre tiene que verse de lo más integral posible, ¿verdad? Entonces, y quizás hacer un desglose de una mejor manera o contar siempre con el apoyo técnico del Ministerio de Educación como para ver de qué manera nosotros podemos mejorar estas estadísticas, ¿verdad? A fin de que podamos tener un diagnóstico más exacto, una proporción de desertores que nos pueden decir, sí, esto es deserción, esto es ausentismo, ver qué hay detrás de esas causas, cuál fue la metodología, porque efectivamente hay estudiantes que, no se le puede dar un seguimiento tan exacto a un estudiante, que muchos de estos que hemos mencionado en las cifras, yo sé que es un estudiante que se matriculó, ¿verdad?, en otra escuela, pero quizás nosotros lo estamos contando como desertor, ¿verdad? Entonces por ahí quizás se nos infla un poco, ¿verdad? Entonces quizás tener esa asistencia, pero no perder, ¿verdad? No perder ese sentido de que la deserción debe ser abordada de una manera muy integral y ver cómo se le puede apostar también a estos niveles mucho más altos, porque de hecho el plan El Salvador Educado ya nos dice, ¿verdad?, que uno de los retos para la educación en el país es llegar a 12 años de escolaridad, ¿verdad? Porque actualmente según DIGESI nos encontramos 6.8, ¿verdad? Entonces, ver que ponerle mucho énfasis a estos niveles donde más se nos incrementa la deserción, como para poder apostarle a los 2 años de escolaridad, porque sería muy excelente y un gran aporte para el desarrollo del país. Gracias, Kevin. Y en medio minuto, licenciado Quiteño, y termino con el viceministro. A viceministro le voy a dar 15 segundos. No, son mentiras. También, si nos puede mencionar para concluir, ¿verdad?, un reto que también usted ve importante. Yo siento que el desafío que tenemos es el de trabajar juntos, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer las cosas individualmente, pero eso no permite que se libere todo el potencial de creatividad, de capacidad de ejecución, de cobertura geográfica, de desarrollo de innovaciones. Entonces necesitamos definitivamente estar juntos, estar aliados. Con el Ministerio de Educación tenemos una experiencia de trabajar ya de muchos años, ¿verdad?, en diferentes tipos de acuerdos, ¿verdad? A veces estamos como aliados, otras veces hemos sido consultores del Ministerio también, pero lo importante es que encontremos maneras, y nosotros estamos permanentemente presentando propuestas, ¿verdad? Estamos presentando estudios de diagnóstico y también propuestas. Esta mañana he mencionado 2, una sobre las modalidades flexibles y otra que fortalece la capacidad de los institutos para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, en el bachillerato sobre todo. Y pues ese tipo de esfuerzos es el que debemos hacer. Y el país debe hacer un esfuerzo también. Por ejemplo, hace poco que se dijo que el sector, la Corte Suprema de Justicia, el sector justicia, ya no necesitaba la asignación constitucional del 6% del presupuesto general de la nación, que esté en la Constitución. Se nos ocurrió después de la guerra asignarle al sector justicia en vez de asignárselo a educación. Y después de más de 25 años
de ver que no es necesario esa asignación, que la justicia no depende de eso y que ni se logra ejecutar ese presupuesto, ahora la idea es dárselo a la Fiscalía o a la Policía, es lo que yo mencionaba hace un momento. ¿Por qué no discutimos mejor pasarlo a educación? O sea, el país debe hacer ese otro esfuerzo de inversión relevante para que podamos financiar todas estas iniciativas. El rol de la cooperación es darnos asistencia técnica, sobre todo no financiar la envergadura de las intervenciones que necesitamos hacer para abordar estos desafíos. Y pues necesitamos unirnos, ¿verdad? Eso a mi juicio es lo que nos puede llevar a una capacidad de solución mayor. Muchísimas gracias. Y para eso estamos, ¿verdad? Para que como país podamos ser uno solo y todos en pro de la educación. Señor viceministro. Bueno, Kevin tiene mucha razón en el hecho de que no ha habido una cultura, y no solo en el Ministerio de Educación, sino que en todos los ministerios, de tener estadísticas verdaderamente científicas, condensadas. Nosotros desde hace 2 años estamos haciendo un esfuerzo que las estadísticas del ministerio sean verdaderamente científicas y que no aparezca un ministerio que tiene cobertura del 100% en todos los niveles a nivel nacional, porque así se nos vendía anteriormente la idea. Pero encontramos una gran cantidad de analfabetas en el país que hace 15 o 20 años eran los niños en edad escolar que deberían de estar dentro de la escuela. Y Héctor, estoy aquí contra 2 Héctor, conversando. Héctor Matal decía algo: a menor escolaridad de los padres y madres de familia, también mayor deserción escolar en las familias salvadoreñas. Porque no es mismo el hijo probable, o no sé si tiene Hilda, de que ella es amante de los temas educativos y sé que se va a preocupar para que ese niño en los primeros pasos, cuando necesitan que le ayudes a silabiar, a leer sus primeras lecciones, a enseñarle las operaciones básicas, o a que el niño o niña de un padre o madre que no sabe leer ni escribir. Esos niños sufren un trauma en su primer día en la escuela, en sus primeros días difíciles. Entonces la importancia de erradicar el analfabetismo en el país. Eso es por un lado. Comparto también con Héctor el tema de que necesitamos un modelo educativo que no solo se concentre en el desarrollo disciplinar. Es importante que nuestros maestros y nuestros alumnos que dan lenguaje sepan lenguaje. Los que van a dar ciencias naturales sepan ciencias naturales. El que va a dar estudios sociales, estudios sociales. Matemática, pero también también necesitamos desarrollar la parte vocacional tan importante para la vida. Yo conozco profesionales que, si bien es cierto, no han conseguido un trabajo en su carrera, pero tienen un negocio con el que les va y ganan 5 veces más lo que les podía dar la profesión en el país. Eso no quiere decir que hay que condenar a los profesionales a eso, pero sí es una capacidad adicional que ellos tienen sobre otros que solo se concentran en el estudio disciplinar. Igual nuestros maestros no solo deben de tener el desarrollo disciplinar, deben de conocer también de ciudadanía, deben de conocer de valores morales, espirituales y éticos, porque eso nos desarrolla otra parte importante para el desarrollo integral y para un modelo educativo no de calidad, pero sí de pertinencia, que es lo que más necesitamos en este país. La evolución presupuestaria del Ministerio de Educación se ha incrementado. Venimos en el 2001 de tener un presupuesto de 428.9 millones a hoy que tenemos 940.4 millones de dólares según presupuesto votado en la Asamblea Legislativa. Esperamos un refuerzo adicional para atender el tema de la nivelación salarial de los maestros, que yo me adelanto, esto no es oficial, pero según el cálculo que he hecho, podría andar ahí por los 10 millones de dólares de refuerzo adicional. Eso indica que en este año el ministerio podría pasar de 950 millones de dólares de presupuesto, pero todavía yo también me uno a lo que dice Héctor. ¿Cómo es posible que constitucionalmente el órgano judicial tenga el 6%?
¿Y por qué no mejorar también el nivel presupuestario del Ministerio de Educación de acuerdo a nuestras capacidades financieras del país? Siempre vamos a apelar, y yo se lo digo a mi compañero ministro y a los equipos de directores, miren, optimicemos los recursos, demostremos que somos capaces de administrar la cosa pública en lo que nos corresponde y lo demás vendrá por añadidura. Ayer se lo decía a mi querida Mélida, hoy tenemos 15 escuelas dañadas por el enjambre sísmico en Intipucá, en El Carmen y Chirilagua. Pero hace 3 años aprendimos, y con esto finalizo, antes que me corte. Hace 3 años las primeras tormentas y unos temblores que hubieron hace 2 años, nos dejaron alrededor de 80, 90 escuelas dañadas. Y nosotros no teníamos ninguna previsión en el ministerio para atenderlas inmediatamente. Entonces le dije a Mélida, también a Morena, para el próximo año, por favor, en sus presupuestos dejen una contingencia para estos fenómenos. Hoy somos el único ministerio que va a atender ya esta semana la reparación de esas 15 escuelas sin pedir adicional ni el fondo de emergencia del país para este tipo de cosas, porque tenemos esas previsiones. Entonces, optimizar los recursos, ejecutarlos bien. Cuando pedimos, nadie nos niega, y eso es lo que estamos haciendo en el ministerio. Cuando algunos dicen deberíamos de elevarle el 6% a educación, buenísima idea y bienvenido, pero estamos preparados para que el MINED ejecute $2.000 millones en un año. Es una pregunta que hay que hacernos, porque si Fomilenio 300 millones, tiene 5 años con un equipo solo trabajando para eso, el MINED anualmente, imaginarán ustedes los equipos fuertes en el MINED que planifican, usted habló de planificación hace un momento, que planifican y distribuyen en las 17 direcciones nacionales el presupuesto. Solo una dirección en el Ministerio de Educación, como la de Programas Sociales y Prevención, le maneja un presupuesto de $120 millones. Entonces, gestión educativa, más de $43 millones, que también estoy asistiendo a Donoren desde el mes de agosto del año pasado. Ya estoy pidiendo ese salario para reparar más escuelas. Entonces, Hilda, perdón, creo de que vamos avanzando. Creo que nos tenemos que juntar más con ustedes, más de lo que ya estamos unidos por la educación. Por eso estoy acá. Déjeme decirlo, porque reconozco el trabajo que hace FEDISAL y la Agencia de Cooperación USAID por el país y por la educación, y tenemos que acercarnos más con las universidades, y en la manera de lo posible lo estamos haciendo, porque hay muchas cosas que podemos hacer con los recursos que actual tenemos. Y por favor, disculpas a la audiencia y a los invitados, pero los temas educativos no dan para decirlos así rápido. Dice, sí. Pero muchas gracias por la atención, la invitación, y créanme que este foro, esta radio, Educación en Vivo, va a ser un éxito. Sí, yo sé que va a ser un éxito. Muchas Primero gracias. Dios, muchísimas gracias, y usted es parte de ese éxito, viceministro. Y para finalizar, queremos agradecer nuevamente a nuestros invitados, a todas estas personas que nos acompañaron en nuestra cabina, a la audiencia por su sintonía y sus comentarios, por toda la participación activa, a USAID, a los miembros de la prensa y a todas las instituciones amigas que están trabajando en el tema de educación, de prevención con niñez y juventud. Y pues para finalizar, les invitamos a estar pendientes el próximo 15 de junio, que será el siguiente programa con el tema denominado Desarrollo de Liderazgo Juvenil y Convivencia. El horario lo estaremos posteando también en nuestras redes sociales. Y pues yo también pido un aplauso para ustedes, porque este es un momento que yo digo es histórico, así que bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por su participación. Somos Educación en Vivo. Y para despedirnos, me encantaría dejar la frase célebre de Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Señores, a involucrarnos. Hasta pronto.